La importancia de escuchar a Dios. Creo que escuchar a Dios es sinónimo de paz, el poder estar sintonizados a su voz, a la frecuencia del cielo, a lo que las noticias del cielo nos dicen, más allá de lo que nos dice el noticiero de cada día, todo lo que ocurre en el mundo, en la nación, aún en nuestras propias familias, en nuestras propias vidas, lo que nos dice la mente. Escuchar lo que Dios dice es superlativo, es muy importante. Y me quedo pensando el ejemplo que nos ha dado Dios mismo cuando Él vino a la tierra, cuando Él se encarnó y se reveló a la humanidad por medio de Jesús, porque Él no solamente enseñaba sobre la oración, sino que lo practicaba de una forma diaria, constante, y por eso los discípulos le pidieron que le enseñen a orar, ¿no? Y vemos en la palabra como en muchas ocasiones se menciona este tipo de retiradas que intencionalmente tenía Jesús para estar a solas con el Padre para orar. Una de ellas se encuentra en Marcos 1:35, que dice que Jesús, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar, remarcando y subrayando lo que se resalta de este pequeño texto es que él salió de donde estaba, del lugar donde se encontraba, en este caso una casa, y dice que fue un lugar solitario para orar, para hablar con el Padre. Luego en Lucas 5:16 encontramos otra mención en donde dice que él con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Y también si lo tuviéramos como ejercicio esto de anotar estas palabras, estas escrituras en una agenda, en estudiar la palabra, de dejar que el Espíritu Santo nos ministre, al releerlo podríamos encontrar algo parecido a lo que leímos recién, subrayando, podemos encontrar esto de los lugares solitarios, ¿no? Dice, con frecuencia se apartaba a lugares solitarios a orar. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto. En el desierto no hay mucho ruido, no hay mucha distracción. Él buscaba un lugar para estar a solas con el Padre y para no solamente hablarle, sino también escucharlo. Y también podemos encontrar en, en la palabra cómo Jesús les enseñaba a los discípulos sobre este tema, porque Él les dijo que cierren la puerta, que hablen con su Padre que está en los cielos, que buscaran un lugar apartado, pero como dijimos, no solamente lo enseñaba, sino que lo practicaba. En otra ocasión vemos que antes de que él fuese arrestado y estuviera cumpliendo su misión de ir a la cruz por nuestros pecados para traer redención al mundo, él fue con sus discípulos a Getsemaní y él les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y acá también nos muestra que él estaba buscando compañeros de oración que velaran por él en su momento más difícil, pero que él también tuvo un espacio eh, apartado para hablar con el Padre. Quédense aquí, que yo voy allí a orar. Entonces, esto me hace llegar a la conclusión que si siendo Dios, Jesús necesitaba de la oración y de escuchar la guía del Espíritu Santo, cuánto más nosotros hoy en día. Y esto me remonta a una ocasión en donde vemos que uno de los apóstoles de Jesucristo, el apóstol Pablo, que fue convertido, él no estuvo en el círculo íntimo de Jesús cuando él cumplió su ministerio, sino que se convirtió posteriormente, y él tuvo una frenética lucha porque fue perseguidor
de, de los cristianos, de los primeros cristianos, pero ahora él estaba siendo perseguido por predicar el Evangelio, por haberse convertido. El perseguidor ahora era perseguido y estaba siendo llevado para ser prisionero a Roma y también juzgado. Entonces encontramos en el libro de los Hechos una ocasión en donde el apóstol Pablo necesitó escuchar a Dios. Fue clave estar en sintonía con el Espíritu Santo para poder cumplir con su misión en la vida y bendecir a muchas vidas más, porque gracias a su labor y la de todos los cristianos de la iglesia primitiva, el mensaje nos ha llegado hoy en día y aquí estamos, ¿no? Fue el Espíritu Santo que se encargó de esto, el mismo Dios, para traer redención a la humanidad. Pero qué importante es escuchar a Dios. En el libro de los Hechos, que menciona esta historia, en el capítulo 27, desde el versículo 13 hasta el 37, se habla sobre una tempestad que se desató cuando justamente Pablo es enviado a Roma para ser juzgado por predicar el Evangelio. Y hubo un viento huracanado llamado Euroclidón, dice la palabra, que desató un gran desastre en alta mar y todos los que estaban en el barco temían por sus vidas. Y vamos a ver qué importante fue esto de poder escuchar a Dios en esta travesía, porque muchas veces también estamos en ambientes caóticos, en momentos de nuestra vida complicados, o en la nación, o en el contexto donde nos movemos, o en la etapa que nos está tocando transitar, y es clave escuchar a Dios, orar como Jesús hacía y buscar el rostro de Dios y también su guía. Entonces, dice así en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, a partir del versículo 17. Dice que una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva los tripulantes de este barco. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. En este relato, entonces, menciona cómo el apóstol Pablo escucha al Señor. Dice que la palabra que el ángel del Señor lo visita y le da buen ánimo y le dice que no temiera porque no iba a haber pérdida, a pesar de que con sus ojos estaba viendo una gran catástrofe. Y podemos rescatar varias enseñanzas de esta situación del apóstol Pablo, que repercute también en nuestras vidas y en nuestro caminar con el Señor. La primera es que necesitamos escuchar a Dios porque necesitamos discernimiento de Dios. En unos versículos previos a esta mención de la tempestad en el mar, menciona la palabra que antes de zarpar
Pablo les dice a los capitanes que no era conveniente que se embarquen. ¿Por qué? Porque él tenía discernimiento del Señor, del Espíritu Santo. Vemos en el versículo 9 del mismo capítulo, del 27, que dice que como habían perdido mucho tiempo y ya era peligrosa la navegación por haber pasado por el ayuno, Pablo los amonesta y les dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. Entonces, ¿cuántas veces vemos que a nuestro entender algo parece seguro o aún los especialistas nos dicen su diagnóstico, lo que ellos dan crédito, como este centurión le daba crédito al dueño y al capitán de la nave, pero nosotros tenemos que reposar en los vientos favorables que el Señor sopla. Y también lo que Él nos sopla a nuestro interior, a nuestro oído, ese discernimiento espiritual para tomar decisiones, no sentirnos presionados, no dejarnos confundir, ni aún por las voces de los más expertos, porque Dios tiene el control de las situaciones. Entonces es necesario escuchar a Dios y también ser sensibles a su voz, no apurarnos y poder ir desarrollando este don del discernimiento. En segundo lugar, otra observación que encuentro sobre la importancia de escuchar a Dios es que necesitamos deshacernos de las cargas. De la misma manera que estos tripulantes tuvieron que deshacerse de los aparejos de la nave, muchas veces hay muchas cosas con las que estamos cargando, que eso es lo que hace que prácticamente sintamos que nos ahogamos, que nos hundimos, estamos llevando quizá el peso de situaciones que no deberían estar sobre nuestros hombros, o así nos hacemos cargo de cosas que la realidad no podemos manejar. Entonces, tratar de preguntarle al Señor, ¿qué cosas tengo que arrojar? ¿Qué cosas tengo que soltar? ¿Qué cargas están de más? Y porque me están impidiendo justamente escucharte, oír tu voz, que están siendo interferencia, que están tapando mis oídos, que me están distrayendo, que me están haciendo mal. Entonces, oír a Dios es importante, pero de nuestro lado está el hecho también de deshacernos de las cargas extras para justamente tomar esta actitud de Jesús de ir a solas y buscar su presencia y allí justamente soltar todo lo que no es bueno y no edifica. Otra observación que encuentro sobre la importancia de escuchar a Dios es que necesitamos mantener la esperanza. Es importante escuchar a Dios porque justamente precisamos mantener la fe, la esperanza, y que el desánimo o la pérdida de esperanza que vemos en nuestro contexto o aún que sentimos en nuestra propia vida no apague la fe. En esta ocasión leímos que como habían estado en alta mar muchos días, este viento huracanado no se detenía y no habían visto el sol ni siquiera las estrellas por muchos días, estaban tan acosados por la tempestad que ya habían perdido toda esperanza de salvarse, dice la palabra. El libro de los Hechos está relatado por Lucas y vemos como él menciona, pero Pablo, puesto en pie, los empezó a exhortar y les comentó sobre este encuentro que tuvo con el ángel del Señor, que pudo escuchar a Dios para justamente traerles esta indicación del Señor de que tuvieran ánimo, que tuvieran aliento, que tuvieran valor, porque Él iba a cumplir con lo que había prometido. Entonces necesitamos escuchar a Dios justamente para mantener la fe y que el desánimo no nos acorrale ni tampoco nos confunda.
Otra importancia de escuchar a Dios es que lo precisamos porque necesitamos mantener la convicción aún cuando no vemos las soluciones. Y en este relato encontramos que en un momento Pablo les dice que coman, porque si bien él había tenido esta palabra de parte de Dios y él se las comparte, la tormenta no terminó ahí nomás. Pasaron varios días, pasaron eh, situaciones que cada vez se complejizaban más y claro, tenían esa palabra de ánimo, tenían esa promesa, pero todavía no veían la solución. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa que tenemos las promesas del Señor, las albergamos en nuestro corazón, en nuestra mente, pero cuando tenemos que transitar ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, nos vemos aturdidos por la duda, por la confusión, por la incertidumbre, por el temor? Entonces es necesario escuchar a Dios en oración, porque de esa manera podemos mantener la convicción aun cuando todavía no ha ocurrido lo que esperábamos. Y en un momento Pablo les dice a los tripulantes que coman, porque estaban tan desanimados que ya ni estaban comiendo. Y él les dice que ni un cabello iba a perecer de su cabeza. Entonces ellos comieron, agradecieron y luego de eso, como la tormenta continuaba, tuvieron que seguir deshaciéndose de cargas porque era necesario para que el bote se mantenga a flote, y ellos tuvieron que tirar aún el trigo, lo que representaba el alimento. Y a veces nos pasa que tenemos que tomar decisiones, aún por ejemplo en el plano laboral, económico, de frenar un poco, de reducir los tiempos, porque o no podemos o la salud no nos lo permite, pero humanamente o lógicamente, con nuestro entendimiento, pensamos que si hacemos eso no vamos a poder llegar a fin de mes, no vamos a poder pagar nuestras cuentas, porque todo el contexto está difícil en el país, en la sociedad, pero muchas veces necesitamos justamente esta clara visión de que en Dios tenemos eh, mayor expectativa de superar las travesías y los problemas. Y a veces menos es más, a veces lo que nos está enfermando por ahí es la hiperactividad, el no detenernos, y aunque hagamos unos pesos de más o de menos, eso lo terminamos gastando quizá en la salud, en nuestra desmejoría integral, emocional, física, aún espiritual, descuidando las cosas de Dios, el buscarlo, el ir a la iglesia, el unirse con hermanos en la fe, y todas estas cuestiones. Entonces, como acá hicieron estos hermanos en este viaje, que estaban en la tormenta, estaban en el barco, en un momento tuvieron que hasta eh, soltar eso a lo que se aferraban y que era su sustento de vida, y comieron, agradecieron y confiaron en esta promesa del Señor de que ni un cabello de sus cabezas iba a perecer, que su vida no iba a estar en peligro, que Dios los iba a sustentar. Otra observación en cuanto a por qué escuchar a Dios, por qué es importante, es porque nos ayuda a no temer a los demás. Hubo un momento en donde, como todos los que estaban siendo llevados en este barco eran prisioneros que tenían que ser juzgados, hubo un momento que, como se complicaba la tormenta, lo que iban a hacer era matar a todos los prisioneros. Y el Señor protegió la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra que los, querían matar a todos los soldados, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando,
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a la tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosa de la nave. Y así aconteció, dice la palabra, que todos se salvaron saliendo a tierra. Acá habla sobre el naufragio, entonces vemos como a veces nos abruma el temor al hombre, a lo que va a pasar o lo que van a hacer otras personas o cómo nos va a afectar, pero si escuchamos a Dios y tenemos esta plena convicción que Él es el guardador de nuestras vidas, no vamos a temer, no vamos a actuar en consecuencia de ese temor y vamos a tener paz en el corazón, porque Él es el que cuida de nosotros. Dice la palabra que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él nos ama, nos cuida y nos protege. Entonces es bueno escuchar a Dios justamente para recibir esta paz que nos quiere dar Él, este descanso en el alma, en el espíritu, al saber que Jesús es el que nos cuida, Él es el buen pastor, el que nos protege, el que nos abraza, el que nos acompaña. Por último, otra observación que podemos destacar en cuanto a la importancia de escuchar a Dios es que nos ayuda para obedecer a la visión y a la misión que Dios nos ha dado para nuestra vida. O sea, conectar con nuestro propósito. Cada persona no fue creada por accidente. Cada persona es especial para el Señor, es valiosa. Y todos tienen un propósito, que es vivir plenamente el amor de Dios en sus vidas de una manera tan hermosa que eso desborde y termine afectando positivamente a su entorno. Dice la palabra que somos la luz del mundo, que somos la sal de esta tierra. Y nosotros cumplimos función, cumplimos una influencia que es buena cuando estamos llenos de Dios y podemos dar eso que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Y miren cómo Pablo, hasta el final de su vida, predica el Evangelio y justamente cumple esa visión, que obedece a la visión y a la misión que el Señor le había dado. Encontramos en el capítulo anterior, en el 26, cómo él le cuenta al rey Agripa, cuando comparece ante él, porque todavía no sabían qué hacer con el apóstol y lo querían juzgar, lo querían matar, finalmente entonces lo embarcan a esta nave para ir a Roma para que allí se ejecute el juicio, eh, pero vemos cómo el hecho de haber tenido un encuentro con el Señor, una verdadera convicción de Jesús, de su llamado, le ayudó a mantenerse a flote hasta el fin. Vemos en el capítulo 26 que dice que cuando le comenta y le relata la conversión, dice que Jesús le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo tenía en clara esta misión y él obedeció a la visión que el Señor le había dado. Y esto también aplica a nosotros, porque todos fuimos redimidos
Y el Señor nos ha llamado a todos, que vayamos por el mundo y prediquemos la buena noticia a toda criatura. ¿Para qué? Justamente para esto que le explicó el apóstol Pablo, para que las personas puedan abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados y la herencia eterna que tenemos en Cristo. Y justamente finalizando el libro de los Hechos, porque tiene 28 capítulos, ya luego de este naufragio, que vemos que llegan a tierra, llegan a la isla de Malta, vemos cómo finaliza este precioso libro de la Biblia, viendo al apóstol Pablo que predicó hasta el final de su vida. Dice la palabra que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. El Señor cumplió su promesa, hizo tal cual él prometió. Por eso es tan importante que escuchemos a Dios, que tomemos las decisiones para apartarnos como hacía Jesús, para orar a solas con el Señor, buscar la compañía de otros también para orar, pero estar atentos, tener discernimiento, deshacernos de las cargas, de las distintas cosas que pueden ser impedimentos para escuchar a Dios, entender que es necesario para que podamos mantener la esperanza en Él, la fe, para que nuestra convicción esté firme, aun si todavía no vemos soluciones, para no temer a los hombres, a las personas, a lo que pasará y poder obedecer a la visión y conectar con nuestro propósito. ¿Qué tal si oramos y entregamos todo esto al Señor? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Jesús por darnos el ejemplo de orar, de buscar un lugar a solas para escucharte, de tener el ruido, oír tu voz. Gracias Señor también por esto que vemos en la escritura, esta travesía, este naufragio, esta tempestad, este viento huracanado que se levantó contra la vida de todos estos tripulantes y el apóstol Pablo. Gracias porque podemos extraer todas estas enseñanzas, todo lo que vos nos mostrás, que no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que sintamos, vos sos el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo, queremos tomarnos de esta palabra que nos decís: ten ánimo porque lo que Dios te ha dicho se va a cumplir tal cual prometió, y entendemos que tus promesas son en el sí y en el amén. Y te damos gracias por eso, te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pecados, te pedimos que nos perdones, que nos renueves la mente cada día, que aprendamos a escuchar tu voz, a ser equilibrados, a tomar esas decisiones sabias para el crecimiento espiritual y para cumplir nuestro llamado, nuestra misión en esta tierra, para que nuestra vida tenga valor, para que sea de bendición para otros, para que ayude a que muchos puedan abrir sus ojos y que pasen de las tinieblas a la luz. Gracias Espíritu Santo, porque la obra es tuya, porque tu Espíritu Santo es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que imaginamos y creemos, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, confiando en que como lo prometiste, lo harás. En el nombre de Jesús, amén y amén.